¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Ochoa. Soy profesor de los cursos de Impacto Regulatorio y Estado Regulador en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico. En el Perú se ha publicado en el año 2016 un decreto legislativo que hace referencia a algo que se le llama análisis de calidad regulatoria. Este nombre es bastante ambicioso, en verdad. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno evalúa las características y componentes de este nombre, eh, puede pensar que esto va dirigido a múltiples manifestaciones de la regulación, ¿no? Ya sea manifestaciones normativas en cuanto a estándares de conducta o a regulaciones vinculadas a trámites administrativos. Sin embargo, esta disposición que les menciono del 1310, Decreto Legislativo 1310, hace referencia como ámbito de aplicación únicamente a regulaciones de tipo trámite administrativo, procedimientos administrativos, y aquellas que provengan disposiciones del Poder Ejecutivo, es decir, no se refiere a un análisis de calidad regulatoria integral para todas las entidades públicas, porque solo es Poder Ejecutivo, y segundo, únicamente trata de un tipo de regulación, que es aquella regulación vinculada a los trámites, es decir, a autorizaciones, a certificaciones, a cualquier tipo de solicitud que genere un acto administrativo y únicamente por parte del Poder Ejecutivo, es decir, ministerios, organismos técnicos especializados, etc. Entonces, esa es una primera característica del análisis de calidad regulatoria vinculado al Decreto Legislativo 1310. Ahora, si hablamos de un término más amplio, del concepto de calidad regulatoria bajo los términos de la OECD y otro tipo de organismos o instituciones que publican sobre este tema, se refiere a cualquier tipo a los estándares o las características que deben de comprender o contar cualquier tipo de propuesta regulatoria o regulaciones por parte de los diferentes estamentos del gobierno. Entonces, una cosa es el concepto de calidad regulatoria a nivel internacional y mundial, y otra es el análisis de calidad regulatoria vinculado a la obligación del Decreto Legislativo 1310, ¿no? Entonces, claro, una primera pregunta es ¿cuál es la relación con los estándares que establece la OECD? Cuando hablamos de la OECD y temas de gobernanza y de calidad regulatoria o mejora regulatoria, como se conoce por ejemplo en México, estamos hablando de estándares que van a todo tipo de normas, no solamente a los trámites administrativos. Entonces es una primera característica que podríamos encontrar en cuanto a las diferencias en una u otra. Tanto en el 1310 solamente va a trámites y temas de OECD que es más integral, ¿no? Sin embargo, y acá sí esta es una similitud importante que hay que tomar en cuenta, es que la OECD promueve el tomar decisiones regulatorias racionales, ¿no? Entonces, esa misma lógica, ese mismo principio se aplica, es cierto, a nivel del Decreto Legislativo 1310. Es decir, se exige que las entidades del Poder Ejecutivo, al momento de proponer una norma, o con las normas ya existentes, vinculadas a trámites, apliquen estándares de racionalidad, ¿no? Entonces, esas son las similitudes y características de lo que tenemos en el Perú, conocido como análisis de calidad regulatoria. Esta pregunta tiene mucho que ver con la pregunta previa, ¿no? Y claro, ¿qué entidades la aplican y estarían aplicando algún tipo de mecanismo para poder cumplir esta ley? Todas las del Poder Ejecutivo, ¿no? Todas las del Poder Ejecutivo se han puesto a disposición de esta obligación que rige del año 2016. En verdad, claro, esta obligación nace con el decreto legislativo, pero hay que tomar en cuenta de que el decreto legislativo no es la única disposición en su artículo 2 que genera la obligación de la calidad regulatoria, sino que el propio decreto legislativo sujeta la vigencia y la obligatoriedad a la emisión, en primer lugar, de un reglamento que fue sacado por decreto supremo, y luego este reglamento también sujetó la implementación a la emisión de un manual. Todo esto se da en el año 2017, la implementación ha venido desde el 2017-2018. Y ahora, ¿cuáles son los mecanismos que han implementado las entidades públicas? De diferente tipo. En primer lugar, algunas entidades públicas como los organismos reguladores de servicios públicos han creado manuales, han creado disposiciones para poder aplicar esos estándares de calidad regulatoria a sus procedimientos administrativos, y no solamente eso, sino que han ido más allá de la implementación de un manual de calidad en trámites administrativos, sino a cualquier tipo de regulación. De hecho, los reguladores en ese sentido han tomado la iniciativa y se han adelantado a muchas otras entidades. Lo otro que han realizado las entidades es tratar de capacitarse.
algo muy importante al momento que uno trata de implementar una nueva regla o estándar de conducta, más allá de que sean entidades públicas, para cualquier individuo o agente, es la posibilidad de entender la norma. Es decir, por el solo hecho de que salga una norma en el peruano no significa que se entienda o que se cumpla inmediatamente. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es un mecanismo de implementación que han buscado las entidades del Poder Ejecutivo a través de la capacitación. Es decir, diferentes entidades del Poder Ejecutivo han buscado no solamente capacitarse a través de la PCM, sino también han buscado capacitarse a través de universidades, a través de talleres, cursos, por ejemplo, como los que también ha brindado la Universidad Católica o la Universidad del Pacífico. Así que ha habido una suerte de mucho interés para poder entender de qué se trata ese tema de la calidad regulatoria, ¿no? Entonces, son diferentes entidades del Poder Ejecutivo. Unas son los reguladores, los ministerios también se han querido adecuar. Ahora, todo esto tiene una explicación, ¿no? Y lo que sucede es que esta ley, este decreto legislativo que se emite en el 2016 y que se viene implementando en el 2017, tiene un cronograma, ¿no? La virtud de este decreto legislativo es que ordena la casa, ¿no? Porque las obligaciones para acatar temas de racionalidad en normas ya existían desde hace muchos años, pero lo que hace este decreto legislativo es, a través de una comisión multisectorial que se llama Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, va a revisar todos los informes de análisis de calidad regulatoria que se emitan o envíen las entidades públicas del Poder Ejecutivo, y va a dar un feedback, va a hacer observaciones, y luego de eso se van a filtrar únicamente aquellos procedimientos o aquellas disposiciones de trámite que cumplan con estos estándares, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son los estándares que establece el Decreto Legislativo 1310? Uno es que cumplan con parámetros de legalidad, básicamente los que están en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Dos, tienen que ver con la necesidad y efectividad de los procedimientos y los requisitos. Y tres, con la proporcionalidad de las cargas administrativas. Entonces, todo esto engloba, en resumen, las condiciones que tiene que cumplir el Poder Ejecutivo para cada uno de sus trámites, ¿no? Para dar un ejemplo y no hablar en gaseoso, por ejemplo, hablamos de un procedimiento de certificado o de autorización que puede ser emitido por cualquier ministerio para alguna actividad económica. Esos certificados o autorizaciones tienen documentación que son presentadas como requisitos, ¿no? Sin el cual no pueden otorgarte el permiso o el título habilitante. Entonces, cada uno de esos requisitos deben y van a ser evaluados por cada una de las entidades que los generan o que los crean. Y el procedimiento, en la medida que haya sido creado por la propia administración pública, también va a ser evaluado en cuanto a su necesidad y su razonabilidad. Y finalmente, ¿qué se refieren las cargas administrativas? Tiene que ver con cuáles son aquellos requisitos documentarios o de información que generan un costo para el usuario, ¿no? Y eso va a ser medido también por cada entidad y luego por esta comisión multisectorial, la cual también trabaja con una secretaría técnica, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere el análisis de calidad regulatoria. Tiene tres tipos es una política pública de la PCM, del gobierno, pero tiene tres tipos de metodologías para poder cumplir con esta política. Una primera es revisar las propuestas normativas, es decir, lo que se quiere implementar en materia de trámites administrativos. A eso le llaman la evaluación ex ante. Uno segundo que se llama la evaluación o análisis del stock, ¿no? ¿A qué se refiere el stock? Aquello que ya existía como procedimiento administrativo dentro de la entidad pública, por eso le llaman stock, es decir, lo que está en el almacén. Y finalmente, cuando hablamos de evaluación ex post o posterior, que es el tercer tipo de análisis dentro de esta política, estamos hablando de evaluación de resultados, lo cual es sumamente interesante porque eso significa que las regulaciones no solamente van a ser verificadas de manera predictiva, sino que se va a ver qué conseguimos con esta regulación.